contra lo que llama la ideología de género. Celeste, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Decías, una de las guerras ¿Con qué se come? favoritas del presidente Javier Milei. Lo primero, lo más importante me parece que hay que charlar es que no existe tal cosa como la ideología de género. ¿Qué quiero decir? No existe un manual, no hay un libro que diga qué es la ideología de género y tampoco hay un grupo de personas que la enseñe o que la predique, digamos. No, pero pará, o sea, tiene que ver con el feminismo. Básicamente todo el mundo explica eso, ¿o no? Sí, tiene alguna relación con el feminismo, sobre todo con que piensen que en los años 60 y 70 el movimiento feminista introdujo esta idea del género, ¿no? Ya empezó antes, ¿no? Pero se mete muy fuerte en los debates, en muchas organizaciones internacionales se empieza a hablar del tema, es como que se instala en la agenda esta idea de que existe algo que no es solamente, ¿no?, la biología. Bueno, está la discusión entre el sexo y el género, viene un poco ahí, pero en realidad no tiene nada que ver. Y esto tampoco es un invento de Milei, sino que es algo que empezaron a usar hace ya bastante, sobre todo los sectores antiderechos, primero sobre la Iglesia Católica, después se sumaron las otras. De hecho, uno de los voceros más importantes que tiene esta batalla contra la ideología de género es el Papa Francisco, que de hecho este año volvió a recordar que era el peligro más feo de hoy, la ideología de género. De hecho, estuvo la semana pasada en una conferencia que creo que se llama Hombre y Mujer, Imagen de Dios, no sé, una cosa así, hablando sobre este tema. ¿Cuándo apareció esta idea de la ideología de género? El término se instala en los años 90 después de pasan dos conferencias, que una es la de la ONU sobre población y desarrollo en el 94 y la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en el 95. ¿Qué es lo que pasa en estas conferencias? En las dos se dice que los derechos reproductivos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y eso es como que desató un terror mundial. Tenemos que inventar algo contra esto, dijeron. Exactamente. Ahí se puso en movimiento la maquinaria conservadora y es algo muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, cuando se despenaliza el aborto en Estados Unidos. Es el día en el que nace el movimiento en Estados Unidos contra el derecho al aborto, que ellos se pusieron a sí mismos movimiento pro vida. Y en Argentina, por ejemplo, pasó algo muy parecido, que cuando se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, ese día nació en Argentina el movimiento antiderechos, que se llaman a sí mismos como pro familia. O sea, siempre nacen en contra de algo. Antes la Iglesia Católica no hacía marchas en defensa de la vida. Las empezaron a hacer cuando un gobierno en un estado en Estados Unidos dijo, bueno, las mujeres no tienen que ir presas por hacerse un aborto. La gran maniobra retórica siempre hacerlo pro, ¿no? Ya lo hemos charlado. Totalmente. Nunca anti, digamos, ¿no? Es una gran operación narrativa que de hecho dio muchos frutos hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es exactamente esto de la ideología de género? Tiene como dos patas principales. Una es la naturaleza en el 97, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ex Papa Benedicto. Francisco dice que es uno de los grandes pensadores de la Iglesia. Él dijo en el 97 que la ideología de género busca liberar al hombre de su biología. Lo que él decía es que el diseño biológico es macho-hembra y que entonces todo lo que estaba por fuera de ese esquema, y ahí entra no solamente lo que la mayoría de las personas piensan que es la homosexualidad, las personas trans, sino que está pensando en todo sexo que no sea reproductivo, no es natural, es en contra de la naturaleza. Y la otra pata es la cultura, que es en ese mismo año, en el 97, la periodista Dale O'Leary, que era de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos, agrega un elemento clave que hasta hoy es el más utilizado, que es que la ideología de género y el feminismo son parte de un movimiento, ella dice neomarxista, que ya no le interesa tanto modificar la economía y ahora quiere modificar la cultura. Bueno. Eso destruye la cultura occidental y es lo que provoca la decadencia social, que seguramente lo escucharon también en muchos discursos de que la sociedad es decadente por gente como esta, y por eso también adquiere mucha importancia la narrativa de la guerra y la batalla cultural. Claro, lo que pasa me parece que lo que no entiende esta gente es que entiendo que la sexualidad, digamos, es una práctica, ¿no? Y aparte tiene que ver con... es histórica y cultural, no casualmente no es muy de mi devoción Foucault, pero ha escrito la historia de la tirando igual a un nivel que soldado de la batalla cultural, ¿eh? Claro. No, pero bueno, pero entonces no era lo mismo en la antigua Roma que ahora, ¿no? Por supuesto, pero acá estamos como en un nivel
mucho más básico, mucho más al ras. Si les interesa este tema, les recomiendo, después voy a compartir el link, un artículo que explica mucho mejor este resumen apretado que hice, se llama El fantasma de la ideología de género, que es de Daniela Suárez Tomés, una filósofa feminista que está en una página que se llama Ecofeminita. Todo lo que escuchamos hasta el 2024 incluido es una variación de esos dos problemas. Es antinatural y destruye la cultura. Que, o sea, son justamente dos cosas que tocan dos emociones o dos ideas que en general es importante, digamos, para la gente, para el mundo. Claro. Nadie quiere ni que se destruya la sociedad en la que vive y tampoco le suena raro algo que vaya en contra de la naturaleza. Por eso también es tan efectivo. Lo importante también es pensar para qué sirven estas agendas. Obviamente es una agenda que le permite a los gobiernos en general y al gobierno de Milei en particular le demostró ser muy efectiva para mostrar iniciativa. Milei ya usó esta batalla cultural para cerrar el Ministerio de Mujeres, para cerrar el INADI. Ahora para lo de Telam usa algo parecido. El Ministerio de las Mujeres era el curro del feminismo. El INADI era la policía del pensamiento. Bueno, Telam, una agencia de propaganda. El segundo punto es que es mucho más efectivo señalar un culpable de una situación, en este caso que todos estamos viviendo, o sea, que las condiciones de la vida de la mayoría de las personas es peor, es mucho más efectivo decir esto, o sea, vos vivís peor porque el curro al feminismo, que, por ejemplo, decir que el ajuste lo están pagando las jubilaciones o la licuación de los salarios. Y acá introduzco algo muy cortito que dice la socióloga Eva Illouz en un libro, en el último libro que publicó, que se llama La vida... Eva Illouz se usa, ¿no? Me encanta Eva Illouz. Aparte, piensa muchas cosas contemporáneas... Digo, es súper interesante, sí. En las columnas de Celeste. Súper interesante. Escribió un libro hace poco que se llama La vida emocional del populismo y ella habla ahí de el privilegio agraviado, que dice que consiste en denunciar un privilegio perdido o el privilegio de otros. Y que eso lo que hace es generar confort en que otra persona pierda algo que vos pensás que es un privilegio. En Argentina, clarísimo, ser para una persona beneficiaria de un plan social o un programa social, recibir un subsidio por atravesar una situación de violencia de género o acceder a una jubilación mediante una moratoria. Y pongo estos tres ejemplos, programas sociales, violencia de género y moratoria de las jubilaciones, porque son áreas en las que las mujeres son la mayoría de los beneficiarios, pero no porque sean privilegiadas, sino porque están sobre representadas, es decir, son demasiadas entre las personas pobres, entre las que no completan los aportes, y no tengo que explicar que son casi la absoluta mayoría de las que sufren la violencia machista. Pero esto obviamente es mucho más engorroso y es mucho más incómodo, ¿no?, para explicar por qué se toman ciertas medidas. Ahí es donde reside el gran objetivo de esto de combatir la ideología de género. Y ese objetivo es político, que es desprestigiar, en este caso, al movimiento feminista, sobre todo a la movilización de las mujeres, pero a cualquier movimiento o a cualquier persona que se movilice, que denuncie la opresión, que denuncie la desigualdad, que diga que esta sociedad no está funcionando del todo bien. Desde que asumió Milei, apuntó contra el movimiento feminista y abrió dos guerras. Una es económica, y ahí las mujeres somos parte de un blanco masivo, ¿no?, que es esto: licuación de salario, jubilaciones, recorte, ajuste. Y la otra es cultural. Sobre ingresos disminuidos siempre, ¿no? O sea, distintos. Pero... Obviamente, claro, o sea, sobre una desigualdad, que se profundice una desigualdad, pero, o sea, somos parte de Milei la guerra económica está apuntando en contra de todas las personas. Las mujeres corremos con desventaja. La otra es cultural, que es esto que les decía antes, ¿no? Convencer a la población de que tu vida es peor porque, por ejemplo, se eliminó la criminalización del aborto. Entonces, vivimos peor porque el gobierno anterior se encargó de eso y no se encargó de todo lo otro. La clave del éxito de esas guerras es mantenerlas separadas, por eso más importante que nunca mantenerlas unidas. Mañana les recuerdo, el 8 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, desde las 4, la agrupación Pañi Rosa va a estar en Avenida de Mayo y la 9 de julio, y a las 17 horas concentración en la Plaza Congreso. El Círculo Rojo.